te doy, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que me ha hecho tu mirada, se queda aquí en mi mente, me cautiva la razón. Me observas en silencio cuando te sigo de lejos, negando tu fiel amor. La noche se hace fría, los deseos agonizan, se entristece el corazón. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón. Son tan dulces tus palabras que me envuelven y me atrapan, agoniza canción. La canción que me levanta, que me llama y que me aleja de esta absurda tentación. Si preguntas si te amo, mi respuesta es que te adoro con mi mente y corazón. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro perdón. Me encuentro perdido, estoy confundido.
tan solo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Vives tú y vivo yo. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro el perdón. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz, perdón que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro el perdón. Me encuentro perdido, estoy confundido, recuerdo en silencio tu voz que penetra en mi cuerpo, en mi alma, no olvido, en ti encuentro el perdón, perdón que del cielo bajó siendo un niño, ese niño murió por mi amor. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Vives tú y vivo yo. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Te amo a ti, te amo a ti, tan solo a ti. Y vives tú y vivo yo. Señor, te queremos dar gracias, Padre, por poderte adorar. Bendecimos, Señor, en esta mañana la palabra que tú vas a mandar, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, porque es palabra de bendición. En el nombre de Jesús, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Gracias, Señor, y te decimos solamente que te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tan solo a ti.
solo a ti. Y vives tú. Y vivo tú. Gloria a ti, Señor, te damos gracias por ser generoso con tus hijos, Señor. Te damos gracias, papá, en todo tiempo. Tú eres fiel, en todo tiempo tú eres bueno, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú estás presente, Señor, en nuestra vida. Amado Dios, cantamos alabanza, Señor, a tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque tú nos has concedido en este día, Señor, el don de la vida, papá. Oh Dios de los cielos, y con esto confirmas, Señor, que nos das una nueva oportunidad, precioso Dios, de alinearnos a tu voluntad, Señor, de ser, Señor, aquellos hijos, aquellos siervos que tú esperas que nosotros seamos, Señor. Así que en esta mañana queremos darte las gracias, amado Rey. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú eres el Dios de pacto, Señor, porque tú eres el Dios que cumple sus promesas, Señor. Gracias, Señor, por no descartarnos de tus planes y de tus propósitos, sino al contrario, Señor, estar muy interesado, y quizá muchas veces más que nosotros mismos, Señor, en que tus planes, Señor, se den cumplimiento en nuestra vida. Así que en este día, Señor, te queremos dar las gracias, papá, y te queremos pedir, Señor, que a la luz de tu palabra, Señor, en esta mañana, en este día, nosotros, Señor, podamos ser alineados a tu voluntad, podamos entender tu palabra, Señor, el mensaje de este día, Señor. Y realmente, papá, nosotros podamos ser esa herramienta que tú deseas, Señor, en tus manos, para alcanzar, Señor, a todo un pueblo que está caído, Señor, para alcanzar, Señor, para llevar el mensaje de salvación, Señor, a todos aquellos que todavía no lo han escuchado, Señor. Padre de los cielos, para ser, Señor, un reflejo tuyo, precioso Dios, dentro de nuestra familia, Señor, para que aquellos que aún no te han conocido, aún no han recibido a Cristo Jesús en su corazón, Señor, puedan ver en nosotros, Señor, tu reflejo, y se sientan, Señor, guiados, Señor, se sientan inspirados, papá, a recibir a Cristo Jesús en su corazón. Así que te pedimos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, permite, Señor, que la semilla de tu palabra, la buena semilla, sea plantada en nuestro corazón. De nuestra voluntad, precioso Dios, hoy rendimos nuestro corazón y te decimos, papá, todo nuestro ser te pertenece. Oh Señor, que venga tu reino sobre nosotros ahora, Señor, y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, hoy en nuestra vida, Señor, para gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Mis amados hermanos, qué hermoso es poder estar con ustedes, a pesar de la distancia, poder compartir con ustedes el mensaje del Señor, la hermosa palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. La semana pasada habíamos hablado acerca de que lo más importante era el mensaje de Dios. Habíamos tomado como inspiración la vida de Josué y cómo este hombre valeroso, siendo primero en su inicio, siendo un hombre débil, se convirtió en un hombre poderoso de la fe, en un hombre que fue instrumento de Dios para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Entonces, pero veíamos algo especial en Josué, ¿verdad? Que él puso atención al mensaje que Dios le estaba revelando, que él puso atención al mensaje que Dios le anunció a Moisés y que luego le fuera anunciado a él mismo, ¿verdad?
Entonces vemos la importancia que le dio al mensaje. Hoy, en esta mañana, yo quiero avanzar un poquito más en este mismo tema, el mensaje que Dios le dio a Josué, el mensaje que Dios le explicó a Josué y que Josué entendió. Bien, ustedes van a encontrar en sus Biblias, en el primer capítulo del libro de Josué, en el capítulo 1, vamos a tomar los primeros 10 versículos. Y vamos a mirar qué hermoso mensaje Dios le entrega a Josué, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice la Escritura. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tomamos tu palabra y te pedimos que el propósito para la cual ha sido inspirada, Señor, se produzca en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. El versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, y a partir de allí vemos las órdenes de Josué, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no es cierto? Dios le da órdenes a Josué, Dios le inspira, le da un mensaje a Josué, le entrega un mensaje a Josué. Pero qué hermoso, ¿verdad? Como ahora, ¿se acuerdan cómo era en el tiempo de Moisés? Moisés iba y se entrevistaba con Dios. Dios le daba el mensaje y Moisés le contaba el mensaje al pueblo. Ahora Josué recibe el mensaje de parte de Dios. Y es hermoso, vamos a entender esto más adelante. Y es hermoso como Dios le da el mensaje a Josué y ahora es Josué el que reparte el mensaje. Él creyó el mensaje de Dios y ahora él va y da el mensaje al pueblo, ¿verdad? Así es como nosotros tenemos que guiarnos, ¿verdad? Dios vino a nuestra vida, a través de Cristo Jesús vino a nuestra vida. Yo quisiera que usted hoy pudiera verse en el papel de Josué y pudiera recibir al Señor y pudiera recibir ese mensaje de Dios para su vida, para que usted, no solamente usted lo viva, sino que usted lo comparta, así como Josué enseguida en el versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, ¿verdad? Y él contó y explicó el mensaje, ¿verdad?, que Dios le había dado y ahora se tenía que cumplir tal como Dios se los había demandado. Ahora, el mensaje de hoy, esfuérzate y sé valiente. Si usted se da cuenta, Dios le dice a Josué en varias ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Yo quiero hacer una pregunta, quiero empezar el mensaje de hoy haciéndole una pregunta. ¿Se considera usted valiente? ¿Se considera usted valiente? ¿Realmente usted se considera valiente? Recuerde, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo le pregunto, ¿se considera usted valiente? Mire, la valentía es una cualidad muy valorada en todos los tiempos y en todas las culturas. En los diferentes contextos de cultura, la valentía que para unos significa es locura para otros. Si no, mire varios ejemplos. En el contexto de cultura moderna, ¿verdad? Los jóvenes de hoy, y bueno, aquí está uno que también lo hizo en algún momento, se amarran los pies, ¿verdad?, con una cuerda elástica y se tiran desde un puente, se llama puenting. Y usted dirá, y el pastor que estaba mal de la cabeza para hacer esas cosas, pues sí, también lo hice cuando estaba más jovencito. Entonces,
Usted dice, eso es una locura, yo no lo haría, ¿verdad? Yo también hoy lo miro, digo, no, yo también lo pienso, digo, que estuve para tirarme de un puente, ¿verdad? Estaba mal de la cabeza. Pero para mí en ese momento era un sinónimo de valentía. Yo era muy valiente y por eso me aventé del puente, amarrado con una cuerda de los pies, ¿verdad? Pero para otros es locura. Hoy para mí también significa locura. Pero vamos a otro punto del mundo, ¿verdad? En México hay un lugar en el que la gente, su representación o la manera como ellos representan su valentía es tirarse desde unos peñascos altos al mar, al agua. Y sabe, tiene su complicación. ¿Por qué? No es solamente la altura desde donde se lanzan, sino que allí en ese lugar la playa hace como una especie de herradura. Y no hay precisamente playa, sino que son unos peñascos, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que esperar a que el agua salga. Porque si ellos se lanzan cuando el agua entra, el agua les empuja contra las piedras y los mata de contado. Así que ellos tienen que esperar que la marea salga para ellos lanzarse. Entonces también dificulta un poco más, pone un grado más de complicación. ¿Por qué? Porque ahora hay menos profundidad y más riesgo de darse contra el suelo, ¿verdad? Contra el fondo del mar de ese lugar. Pero ellos dicen, esto es valentía. Yo sigo considerando, eso es una locura, ¿verdad? Para unos es valentía, para otros es una locura, ¿no? Y vamos a otro ejemplo también. Miren lo que pasa en los lugares donde tienen las 4 estaciones y el frío es muy, muy grande, ¿no es cierto? Las temperaturas en el invierno bajan grandemente, considerablemente a bajo cero. Y entonces, ¿qué sucede? Los lagos, los ríos se congelan. ¿Y sabe qué hace la gente de ese lugar, de esos lugares, para mostrar su valentía? Cortan alrededor de ahí, sea en el río o en el lago, cortan un círculo y se meten ahí al agua. Es agua que está helada, ¿verdad? Y ellos dicen es valentía. Eso es atentar contra la salud. Para mí eso es una locura, es estar loco hacer eso, ¿verdad? Pero para ellos es sinónimo de valentía. Tremendo, ¿verdad? Entonces, la valentía, que es muy valorada, esta cualidad que es muy valorada, ¿no es cierto? Para unos puede parecer valentía, para otros puede ser locura, aquí en el mundo en el que nos desarrollamos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿en verdad usted se considera valiente? Y si su respuesta es sí, yo soy una persona valiente, yo me considero valiente, yo quiero hacerle otra pregunta más. ¿Qué clase de valentía muestra usted? ¿Cuál es la clase de valentía que usted puede mostrar? ¿La valentía según el mundo, que otros le van a decir, tú estás loco? ¿O la valentía según los parámetros de Dios? ¿Conoce usted la valentía según los parámetros de Dios? Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pregunta, ¿qué clase de valentía? ¿A qué clase de valentía se estaba refiriendo Dios cuando le habló a Josué? No le estaba hablando de tírate de un puente, tampoco le estaba diciendo métete, haz un hoyo ahí en el hielo y métete al agua, ni tampoco vete a México y tírate al agua cuando la corriente salga, cuando la marea salga, ¿verdad? No se estaba refiriendo a ninguna de esas cosas. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y hoy en el mensaje de hoy vamos a mirar, vamos a aprender a qué clase de valentía se estaba refiriendo Dios. Porque es la misma valentía que Dios le pidió a Josué, que Dios le demandó a Josué, la misma valentía es la que le demanda a usted y me demanda a mí. Así que nosotros necesitamos saber a qué tipo de valentía Dios se estaba refiriendo. En el versículo 1. Mire cómo entra todo esto, ¿verdad? Cómo entra la situación del pueblo de Israel, para que usted pueda definir un poquito la situación del pueblo de Israel y por qué Dios les dice, esfuérzate y sé valiente. Le dice a Josué y luego con Josué a todo el pueblo de Israel. Bien, Moisés había muerto, dice, ¿verdad? Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Moisés había muerto. Seguramente ahora en el campamento de Israel había muchas preguntas. Ellos hacían demasiadas preguntas, ¿verdad? Después de 40 años, ahora ¿quién nos va a guiar? Moisés, el gran líder, murió. Ya no había quien los dirigiera. ¿Y ahora quién nos va a guiar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tremendo, ¿no es cierto? Qué preguntas, ¿verdad? Después de 40 años. La última vez que estuvieron a la frontera, recuerden que ahora están en la frontera de Canaán. La última vez que estuvieron en la frontera de Canaán no fue exitosa. Si usted se recuerda, ¿verdad? Los acontecimientos de aquella vez, de aquella ocasión que están registrados en el libro de Números, capítulos 13 y 14, nos habla de los 2 espías. Usted recuerda la historia, ¿verdad? Solo 2 de ellos trajeron noticias de esperanza, pero los otros 10 trajeron confusión y temor al pueblo de Israel. Ahora, nuevamente se encuentran ellos otra vez en la frontera de Canaán, ¿verdad? La última vez terminaron en derrota y con 40 años de peregrinaje en el desierto. Y ahora otra vez estamos en la frontera, pero su gran líder ya no estaba.
Wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué pensamientos habrán venido a la cabeza de todo ese pueblo de Israel? Eran 3 millones de israelitas ya en aquel entonces. ¿Qué pensamientos venían a su mente? La última vez que estuvimos aquí no logramos pasar a la tierra que se nos había prometido, y estábamos de la mano de Moisés. Moisés, el que hablaba con Dios. Moisés, el que levantaba en su mano la vara y el mar se abre. Moisés, que con su vara hizo que aparecieran 10 plagas sobre Egipto, y Egipto, el faraón en Egipto, nos diera libertad. Tremendo, pero ya no está. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Verdad? ¿No se ha encontrado usted en una situación como esa? Que usted dice, es que antes yo tenía este trabajo, antes tenía mi esposa y yo trabajábamos y las cosas eran más fáciles, pero ahora ninguno de los dos tenemos trabajo. Antes mis hijos eran niños, ¿verdad? Y yo podía darles órdenes a ellos y ellos obedecían, pero ahora están jóvenes y ahora ya no me quieren obedecer, ¿no es cierto? O antes mi esposo, mi esposa era así, de esta manera, y ahora no sé por qué, pero se comporta de otra manera. ¿Y ahora qué hago, verdad? Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos en una complicación muy grande. ¿Y ahora qué hacemos? Muchas incógnitas para el pueblo de Israel. Pero ellos eran plenamente conscientes. Mire, usted y yo también somos conscientes, al igual que el pueblo de Israel. El pacto que hizo Dios con Israel estaba ligado a la tierra de Canaán. Había que pasar el Jordán y había que tomar la tierra de Canaán. Allí estaban las promesas de Dios. Usted sabe que el pacto que Dios hizo con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo está ligado a la obediencia. Y muchas veces ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente a los mandatos de Dios, nos cuesta mucho, ¿verdad? Para el pueblo de Israel era un gran sacrificio pasar el Jordán a manos de alguien inexperto como Josué. Quizá a manos de Moisés nos habríamos arriesgado, pero ahora no tenemos el gran líder. Pero hay que pasar. Tremenda incógnita, ¿no es cierto? Tremenda encrucijada para el pueblo de Israel. Bien. Entonces, nosotros vemos ahora, ¿verdad?, que Dios sujetó las promesas a una condición. Para el pueblo de Israel, la condición era cruzar a la tierra del cananeo. Allí donde habían los gigantes. Sí, allí donde había ejércitos, porque la tierra estaba habitada, la tierra no estaba baldía, no estaba vacía, la tierra estaba habitada y había que despojar a los habitantes de esa tierra, había que despojarlos para tomar esa tierra. Y ellos venían de vivir 40 años como nómadas en el desierto, sin complicaciones, ¿verdad? Dios les daba alimento, Dios les daba el agua, así que ellos no tenían que hacer un esfuerzo mayor en su vida, pero ahora se encontraban con esta particularidad, pero la promesa estaba allí en Canaán. ¿No se ha encontrado usted en alguna situación como esta, en el que lo que está por venir le produce mucho temor, pero al mismo tiempo gran expectativa? Aquello que usted está por recibir es grandioso, ¿verdad? Pero también produce temor al mismo tiempo. Eso es lo que les estaba pasando a ellos. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta algo especial. En el versículo 1, Dios se revela a Josué, ¿verdad? Y le hace recordar el pacto que tenía con Moisés. Le recuerda el pacto. ¿Sabe? El Dios de pactos, cuando mandó a Jesucristo, cuando mandó a su Hijo, y cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, nos recuerda el pacto, hizo un nuevo pacto con nosotros. Y hoy en esta mañana Dios nos está recordando ese pacto, nos está diciendo, recuerda que yo hice un pacto contigo. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de la eternidad. Hice un pacto contigo a través de Jesucristo. Sí, tú no estabas aún todavía, pero yo ya hice un pacto contigo. Y hoy Dios nos recuerda ese pacto, un pacto de la gracia, un pacto poderoso, de gran bendición. Usted lo tiene, ese pacto usted lo tiene a través de las promesas que usted ha recibido de parte de Dios. Y aquí lo primero que Dios le hace con Josué es revelarse a Josué y le recuerda el pacto que tenía con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés y ahora con Josué. El pacto seguía vigente, la tierra es Canaán y hay que pasar. Por esa razón dice, tú repartirás la tierra. Mire, qué grandioso, ¿verdad? Ahora yo quiero que, si bien ahora vemos el punto, Dios de pactos, el que se revela, el que recuerda el pacto que hizo con su pueblo, ahora yo quiero que usted note algo especial. Dios siempre toma la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de revelarse a Abraham para llevarle a una tierra que él no conocía y decirle, todas estas tierras te las voy a entregar a ti.
Dios tomó la iniciativa. Abraham nunca le pidió a Dios, Dios, prospérame, Dios, dame tierras, Dios, dame posesiones, dame propiedades, dame familia. No, Abraham nunca dijo nada de eso. Pero Dios se reveló, Él tomó la iniciativa y le dijo, y serás bendición. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? No, no se puede. Así tampoco se podrá contar tu descendencia. ¿Puedes contar la arena que hay en el mar? Tampoco. No, pues así es como tampoco se va a poder contar tu descendencia. Dios tomó la iniciativa para entrevistarse con Abraham y darle promesas a Abraham. Y luego Dios toma la iniciativa de buscar a Moisés y de darle un trabajo a Moisés. Y Dios toma la iniciativa de sacar al pueblo de Israel de esclavitud. Han pasado 430 años de esclavitud y ahora Dios toma la iniciativa para sacar a ese pueblo de la esclavitud. Y yo quiero que usted tome nota ahora. Dios toma la iniciativa cuando ya Moisés no está, de tomar un nuevo líder. Dios lo escogió. Si usted se da cuenta, a ningún momento Israel propuso, como lo hacemos nosotros en democracia, propuso candidatos y ahora todos votaron por el que más les parecía. No, Dios escogió a un líder. Él levantó a un nuevo líder. Dios tomó la iniciativa. ¿Por qué? Porque el Dios al que nosotros alabamos, el Dios al que nosotros creemos, nuestro Padre, el Padre que está en los cielos, Él es el Dios que conserva su palabra, que conserva sus promesas, que es fiel a sus promesas, y Él toma la iniciativa para volvernos a nosotros otra vez al curso original, a sus planes, al lugar donde Él quiere tenernos, al lugar donde Él sabe que nosotros vamos a producir fruto y mucho fruto. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que pegados a Él, que juntos a Él, nosotros daríamos fruto y mucho fruto. Separados de Él, nada podemos hacer. Así nos explicó nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, usted se da cuenta, la naturaleza de Dios. Él dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que toma la iniciativa y el que consuma los planes. Dios toma la iniciativa, nos escoge a nosotros, así como escogió a Josué, escoge a cada uno de los que Él quiere, en el lugar que Él quiere, para la obra que Él quiere. Él toma la iniciativa, toma a la persona y empieza a guiarle, empieza a transformar su vida. ¿Para qué? Para poder consumar sus planes y sus propósitos en la vida de esa persona. Y Dios lo está llamando a usted. Mire, recuerde, Dios lo llamó a usted. Dios tomó a Josué. No fue una elección democrática del pueblo. Dios levantó a Josué. Dios vino en busca suya y en busca mía. Dios no nos tomó para que seamos cristianitos, que nos sentamos a escuchar un sermón. Dios nos escogió para obra grande. El problema es que no nos estamos esforzando y no estamos siendo valientes. Es allí donde está el problema. Y entonces Dios llama, ¿no es cierto?, a Josué, le reitera sus promesas. Usted puede leer el versículo 2 y el versículo 3 y Él le reitera sus promesas. Y es grandioso, ¿verdad? Porque Dios hace que su plan siga vigente. Y Dios le explica, tal y como se le explicó a Moisés, como se le explicó a Abraham, Isaac y Jacob, le explica a Josué. Y le dice, sí, esa tierra, la que yo le dije a Abraham, esa es la tierra. Y esa es la tierra que tú tienes delante. Y esa es la que tú vas a repartir. No es otra. No he cambiado de planes. No he cambiado de tierra. No les puse una más cerca para que no se cansen. O una más cerca para que en esta sí puedan. No, la misma tierra. La que visitó Abraham. La que pisó Abraham. Esa promesa mismo es la que tú tienes delante de ti. Y esa es la tierra que tú vas a repartir. Dios le deja claro a Josué que su plan sigue vigente. Y mire, y Dios comienza dándole el mensaje a Josué de esta manera, ¿sabe? Porque él había presenciado la dura tarea de Moisés para guiar a un pueblo rebelde. Él había presenciado todo lo que pasó en el camino, todos los desaires que el pueblo de Israel le hizo a Moisés y le hizo a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios necesitaba recordarle a Josué todas estas cosas y decirle que tenía que ser fuerte y ser valiente, porque la cosa no sería sencilla. Y entonces, ¿por qué? Recuerde que Josué, el trabajo de Josué era repartir la tierra. Entonces, Dios se revela como el Dios de Moisés, se revela a Josué como el Dios de Moisés, para hacerle saber que así como la gracia
que Él derramó sobre la vida de Moisés, a esa misma gracia estaría sobre Josué. Y cuando usted toma ese llamado, cuando usted toma el llamado de Dios para su vida, Dios se revela de la misma forma. A lo largo de toda la Biblia, usted va a ver cómo Dios se revela, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, la misma gracia en Abraham, en Isaac, en Jacob. La misma gracia en Moisés, en Josué. La misma gracia en David, en Samuel. La misma gracia en todos los héroes que usted puede ver en la Biblia. Está sobre ti. Dice, solo esfuérzate y sé valiente. La misma gracia estará sobre ti. Qué grandioso es Dios. Por esta razón Dios le estaba hablando de esta manera a Josué. Le decía, yo soy el Dios de Moisés. Tú viste lo que hice con él. Tú viste como mi gracia, como mi mano, como mi favor estaba sobre Moisés. Pues así voy a estar contigo. Qué grandioso, ¿verdad? Y una vez que Dios le afirma a Josué, le da el encargo. Tremendo, ¿verdad? Ahora Dios le encarga a Josué su tarea. Usted puede ver el versículo 6 y versículo 7, y sobre todo el versículo 7 añade, sé muy valiente, sé muy valiente. Se necesitaba de valentía, de mucha valentía, para poder enfrentarse al reto que Dios le estaba dando a Josué. Dios le encarga a Josué una tarea, pero primero se ha manifestado como el Dios de pactos, que conserva su promesa. Segundo, como el Dios iniciador y consumador. Una vez que le habla de esta manera, le da ese mensaje a Josué, le dice, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés. De la misma forma, ahora le dice, ahora esta es tu tarea. Para Moisés hubo esa tarea, pero para ti hay esta otra tarea, ¿verdad? Pero tranquilo, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Solo esfuérzate y sé valiente. ¿Saben? Los estudiosos de la Biblia dicen que en la Biblia, en toda la Biblia encontramos 365 veces, esfuérzate, valentía, sé valiente. 365 veces, una para cada día del año. Para que recordemos cada día, nos levantemos cada día con esa palabra, ¿verdad? De que tenemos que esforzarnos y que tenemos que ser valientes. O por si acaso uno de esos días nos encontramos, nos chocamos con esa palabra, que no nos falte una oportunidad, que todos los días del año tengamos la misma oportunidad de chocarnos con esa palabra y de recordar que debemos ser fuertes y ser valientes. Y entonces podemos ver, ¿no es cierto?, el mandato de Dios hacia Josué. El encargo de Dios hacia Josué requeriría fortaleza y valor, ¿no es cierto?, ser valiente, esforzarse y ser valiente. Siempre nosotros hablamos de las cualidades del siervo de Dios, de las cualidades del cristiano, ¿no es cierto? Y decimos, las cualidades que un cristiano debería tener es humildad, amor, ¿no es cierto? Bondad, son cualidades que deben estar en nosotros, deben reflejarse en nosotros, pero la Biblia resalta más fortaleza y valor, ser fuerte, esforzarse y ser valiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado una misión y nosotros debemos cumplir esa misión. Y esta misión, si nosotros somos cobardes, no se puede alcanzar. Recordamos a Pablo diciéndole a Timoteo, ¿cierto? El apóstol Pablo a Timoteo, en un momento cuando él estaba contrariado, él le dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Miren, le estaba diciendo en pocas palabras, hijo, esfuérzate y sé valiente. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de fortaleza. Y eso es lo que debe prevalecer. Y vemos a Timoteo, tremendo varón de Dios. Esfuérzate y sé valiente. El llamado de Dios hacia Josué de esforzarse y ser valiente es el mismo llamado que nos hace a nosotros hoy en día. Entonces, ¿en qué consiste esta valentía? ¿En qué consiste la valentía? ¿O cómo definir ese llamado de valentía de Dios hacia Josué? Y como es el mismo llamado de Dios hacia nosotros, ¿cómo debemos definir ese llamado de valentía sobre nuestra vida? Quizá nuestra mente nos lleve a los gigantes. ¿Se acuerda el reporte de los 2 espías? Hay gigantes en la tierra. Y hay pueblos amurallados allí. Hay ejércitos en esos pueblos. Y quizá esos gigantes nos puedan matar. Y quizá los ejércitos nos puedan hacer daño. ¿Sabe? Muchas cosas podemos pensar nosotros. El riesgo de cruzar el río Jordán. El pueblo pensó también en eso. Y usted quizá también haya pensado en eso. ¿Sabe? Pero Dios no pensó en ninguna de esas cosas cuando le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Él no pensó en ninguna de las cosas que nosotros nos fijaríamos y pensaríamos. Dios estaba centrado en algo especial. La valentía que Dios nos pide no es la valentía que alaba el mundo. La valentía que Dios define
La valentía que Dios define está en el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente para, dice, ¿no es cierto? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Allí es donde nosotros debemos ser fuertes y valientes. ¿Sabe? Se necesita ser valiente, se necesita esfuerzo para poder sujetarse a la palabra de Dios, para poderse sujetar a los planes de Dios. ¿Cuántos cristianos fracasan en el mundo? ¿Cuántos cristianos fracasan porque no saben esperar el tiempo de Dios? Porque no atienden el consejo de Dios, porque no atienden a la palabra de Dios. Porque les parece que quizá Dios está tardando demasiado y tratan de aligerar las promesas o las bendiciones a su manera. O quizá les parece que el consejo de Dios no va de acuerdo con los tiempos modernos que vivimos. Y quizá Dios es demasiado anticuado o los métodos de Dios no son los correctos y ya en este tiempo se vive de otra manera. Entonces lo voy a hacer a mi manera y no lo hago a la manera de Dios. ¿Sabe? Para cumplir la palabra de Dios, para cumplir la ley de Dios, hay que ser valiente, hay que esforzarse, hay que luchar contra uno mismo, hay que luchar contra las costumbres de estos tiempos, hay que luchar con los tiempos de modernidad, con toda la tecnología. ¿Sabe? Qué hermoso, qué bueno que la tecnología hoy la usamos nosotros para transmitir los mensajes de Dios, para continuar con la iglesia. Aún a pesar de lo que estamos viviendo, de una pandemia, nos ha obligado a encerrarnos en nuestras casas, en nuestros hogares, pero desde aquí seguimos transmitiendo la palabra de Dios. Pero la misma tecnología que nos permite transmitir la palabra de Dios también pervierte a la otra parte del mundo que no quiere a Dios. La misma tecnología sacó fuera del camino a muchos cristianos que no estaban firmes en la palabra de Dios, con muchas otras cosas que llamaron su atención y les desviaron. Claro, como ya no tengo que ir al templo, pues ya más adelante veré el mensaje si es que hay tiempo, no hay problema, ya luego pongo, como queda grabado el mensaje, luego le veo. ¿Sabe? Ese luego no pasa, usted más tarde no lo va a ver, mañana, bueno, ya mañana, hoy no alcancé, mañana lo veo porque total está grabado. ¿Sabe? Tampoco lo va a ver mañana, porque si hoy estuvo ocupado, que es domingo, mañana lunes más, no ve que está trabajando, usted ya está trabajando lunes, y pasa martes, miércoles, jueves, viernes, llegó el siguiente domingo, y quizá el mensaje clave que usted estaba esperando, o usted necesitaba, o Dios le iba a revelar a usted, estaba este domingo, pero usted se lo perdió, ¿verdad? Entonces la misma tecnología que hoy nos permite compartir el mensaje, también sacó fuera de juego a muchos otros. Es tremendo, los tiempos modernos tienen muchas virtudes, tienen muchas bendiciones, pero también son muy peligrosos. Y allí es donde Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que cuides de guardar y hacer lo que está en el libro de la ley. Para esto se necesita valentía. Esta es la valentía que Dios le estaba pidiendo a Josué. Esta es la valentía que Dios le estaba demandando a Josué y al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque ese pueblo tiene un propósito. Tenía y tiene un propósito. Usted y yo tenemos propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es que a través de nosotros Dios pueda revelarse como el Dios de pactos, como el Dios de gloria, como ese grandioso Dios todopoderoso que está en los cielos, a través de su vida y a través de mi vida. Pero hemos fracasado en este intento, porque somos valientes para tomar nuestras propias decisiones y nos alejamos de la voluntad de Dios. Dios dice, sé valiente para guardar mi palabra, para esperar mis tiempos. Sé valiente para creer lo que está escrito. Yo soy el Dios de pactos, guardo mis promesas. Hay una hermosa canción, una adoración hermosa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, dice. Qué hermoso, ¿verdad? Pues Dios dice, sé valiente para esperar esas promesas. Sé valiente, si yo lo prometí, yo lo voy a hacer. Sé valiente para esperar. Esfuérzate en esperar. No cambies los planes. Los planes ya están diseñados. Pero nosotros tendemos a cambiar, a variar esos planes. Muy a menudo lo hacemos. Y entonces terminamos en dificultades. Terminamos como el pueblo de Israel frente a Canaán. Y luego
con una gran decepción frente a Canaán, y luego terminamos en una gran derrota, estando a punto de tomar la gran bendición que Dios nos había prometido, y ahora a dar 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque no pudimos ser fuertes, no pudimos ser valientes, de esperar y aguardar conforme Dios había dicho que se debía hacer, y lo hicimos a nuestra manera. Al final terminamos estropeando una gran oportunidad de que Dios se revelara en nuestra vida. Mire, qué tremendo Dios cuando nos dice: esfuérzate y sé valiente. En los versos 7 y 8 enfatiza guardar toda la ley, ¿verdad? Guardar la palabra de Dios, porque esto es lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Solamente cuando guardamos y hacemos lo que está escrito en la Biblia, vamos a recibir las grandes bendiciones de Dios. Van a venir tal y como Dios las especificó. No van a ser maldición, sino bendición. Recuerde lo que dice la Escritura, ¿verdad? La bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es grandioso, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces el emprender por nuestros propios medios nos ha traído desilusiones? ¿Cuántas veces ya parece que el negocio estaba funcionando y de golpe quebró y nos trajo gran desilusión? ¿Podemos decir era bendición de Dios? Yo creo que sí, llegó como bendición de Dios, pero usted y yo no fuimos ni fuertes ni valientes y terminamos dañando la gran oportunidad que Dios había puesto en nuestras manos. Así como Israel, frente a Canaán, frente al río Jordán, ya estaba frente a Canaán y sufrió una gran derrota. Y ahora a dar 40 años a dar vueltas en el desierto. ¿Sabe cuántos están dando vueltas en el desierto? Porque estuvieron frente a Canaán y no fueron fuertes y no fueron valientes. No se esforzaron y no fueron valientes. Hicieron lo que quisieron a su manera. Porque dijeron: no creo que Dios haya dicho esto. No creo que Dios sea tan severo para esto, para lo otro. Y ahora 40 años en el desierto. Mire, esfuérzate y sé valiente. Esto es lo que dice el Señor, para que cuides y hagas conforme a todo lo que está escrito en ese libro de la ley, en ese hermoso libro de la ley. El resultado de ser un verdadero socio de Dios. Dios quiere asociarse con usted y conmigo. Dios puede hacerlo todo sin necesidad de que usted y yo intervengamos. Pero desde el inicio de la creación, Dios quiso que el hombre participara de toda su obra. Y por esa razón, Dios le da una compañera a Adán. Adán no podía reproducirse solo. Los animales ya tenían, ¿verdad? Ya tenían su pareja y podían reproducirse. Las plantas, árbol y hierbas que dan semilla, ¿verdad? Y a través de la semilla podrían reproducirse, ¿no es cierto? Y seguían multiplicándose. Pero el hombre no tenía con quién multiplicarse, no tenía con quién reproducirse. Y Dios le da la compañera, la ayuda idónea para cumplir los propósitos de Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Allí estaba Dios. Ahí estaba Dios, haciéndole partícipe al hombre de sus planes. Dios ha querido que el hombre sea partícipe de sus planes, que el hombre sea socio de Dios. En una sociedad, cuando las dos partes trabajan en el mismo orden, bajo una misma línea, bajo un mismo pensamiento, hay éxito y prosperidad. Pero cuando cada una de las dos partes de la sociedad o de las varias partes de la sociedad, cada uno trabaja para su propio beneficio, en su propia visión, eso no crece, eso no produce. Entonces, cuando hay una sociedad, hay que alinearse en el mismo planteamiento, en el mismo objetivo. ¿Para qué? Para que todo alcance éxito. Y esto es lo que Dios estaba diciendo. He hecho un pacto contigo. Yo ya lo hice. La parte que a mí me corresponde ya se hizo, ya está hecha. Ahora a ti te corresponde hacer la tuya. Pero para hacerlo necesitas esforzarte y ser valiente. ¿Para qué? Dios había escogido al pueblo de Israel para reflejar su gloria, para manifestarse al mundo. Cuando escogió a Josué, lo escogió para manifestar su gloria al pueblo de Israel. Ya no estaba Moisés. Y cuando Dios lo escogió a usted, también lo escogió para manifestar su gloria a su familia, a su lugar de trabajo, a su barrio, a su ciudad, a su nación. Para esto es que Dios se fijó en nosotros, para que revelemos su gloria. Pero para hacer esto debemos esforzarnos y ser valientes para cuidar de hacer conforme está escrito en el libro de la ley.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Usted quiere ser prosperado, usted quiere ser realmente un espejo de Dios, usted quiere ser realmente el siervo de Dios, la sierva de Dios, en el que se va a reflejar la gloria de Dios. Esfuércese y sea valiente. ¿Cómo tiene que esforzarse? ¿En qué tiene que ser valiente? En cuidar, de guardar y hacer lo que está escrito. No desviarse a diestra ni a siniestra, sino mantenerse en la línea correcta, mantenerse en el centro de los mandatos de Dios. Solamente así. Esto requiere valentía y requiere esfuerzo, pero solamente así podremos prosperar en todo aquello que emprendamos. Mis amados hermanos, yo espero que el Señor haya hablado para ustedes, haya hablado a su corazón. Si usted es de aquellos que no se ha estado esforzando, que no ha sido valiente, que usted ha querido salir por sus propias ideas, y cada vez que emprende, siempre termina abajo, termina como el pueblo de Israel. Cada vez que emprende, ya está viendo la bendición de Dios. Allí está Canaán, y luego le hacen darse la vuelta a dar otra vez 40 años más en el desierto. Si usted es de esos que tiene que volverse después de haber visto la bendición, no entrar a la bendición, yo le invito a que usted pueda orar conmigo en esta mañana y podamos decirle: papá, perdóname, no me he esforzado lo suficiente, no he sido lo suficientemente valiente para reflejar tu gloria. Así que yo le invito a que ahí donde usted está, podamos nosotros hoy pedirle a Dios una nueva oportunidad y poder alinearnos a su voluntad. Padre de los cielos, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, amado Rey. Tú que estás en el cielo, Señor, lo ves todo, nada se puede esconder de ti, nada se esconde de tu mirada, Señor. Aun si nos escondiéramos debajo de las piedras, o como dice la Biblia, en las hendiduras de las montañas, Señor, allí nos encontrarías. Allí nos alcanzaría tu mirada, Señor. Y no podemos decir, Señor, si quizá en la primera pregunta que nos fue hecha, Señor, ¿se considera usted valiente? Quizá dijimos sí, pero quizá somos valientes conforme a los parámetros del mundo, pero no a los parámetros tuyos, Señor. Porque la valentía que tú alabas, la valentía que tú demandas de tu pueblo, Señor, no es la valentía del mundo, Señor. No es la valentía que presenta el mundo, que se expone para que el mundo les aplaude y digan: wow, qué valiente ese hombre, qué valiente esa mujer. No, esa valentía no es la que tú quieres, Señor. La valentía que tú demandas, Señor, la que le demandaste a Josué y al pueblo de Israel, es la misma valentía que demandas hoy de tu pueblo, Señor, de tus hijos, aquellos que estamos hoy escuchando tu mensaje. Y tú nos dices: tienes que ser valiente para guardar y hacer conforme está escrito en la Biblia, Señor, conforme está escrito en tu palabra. Por más difícil, por más irrisorio que parezca, Señor, por más fantástico que pudiera ser, Señor, tu mensaje, la palabra, la promesa, Señor, hoy tú nos dices: esfuérzate y sé valiente. Tienes que ser valiente, tienes que dedicarte a conocer la palabra. Así le dijiste en el versículo 8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando vemos, Señor, cuando vemos en la Biblia, papá, grandes proezas, Josué mismo, Señor, tomando la ciudad de Jericó, echando los muros abajo, Señor, y David echando abajo a Goliat, Señor, Padre de los cielos, y vemos, Señor, muchos ejemplos en la Biblia. Pero vemos también, Señor, el trasfondo de estos hombres. Ellos se esforzaban y eran valientes. ¿En qué, Señor? En guardar tu palabra, en hacer tu palabra, Señor. Así que hoy tú nos demandas esto, Señor, que conozcamos tu palabra, que nos alineemos, Señor, porque allí está escrita tu voluntad, Señor. Y cuando nos aferramos a esa voluntad, Señor, a esa poderosa voluntad que tú tienes, que es agradable y perfecta, Señor, que es buena, Señor, entonces, precioso Dios, todo aquello que emprendamos con nuestras manos, oh Dios, será prosperado. Así que hoy te pedimos, Señor, te pedimos perdón, precioso Dios, por no habernos esforzado, Señor, porque quizás, Señor, pecamos de cobardía, Señor,
Porque quizás, Señor, no hemos estado centrados a tu palabra, a tus mandamientos, por el qué dirá mi familia, por el qué dirán mis amigos, qué dirán mis vecinos. Se van a burlar, se van a reír. Oh Dios, y me he perdido tantas bendiciones solamente por estar tratando de guardar una imagen que ni siquiera me corresponde, Señor. Padre Dios, quizá fui cobarde, Señor, porque no supe esperar en tus tiempos, porque no supe esperar, Señor, en tu palabra, en lo que tú habías dicho, y tomé decisiones propias de mí mismo. Tú me has bendecido con la capacidad de tomar decisiones, pero no todas las decisiones que tomo son buenas, ni todas son alineadas, están alineadas a tu voluntad. Por esta razón tú dices, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Oh Dios, y si he estado haciendo estas cosas, hoy te pido me perdones, Señor. Y siendo tú el Dios de pactos, precioso Dios, tú puedas hoy volverme a tu pacto. Tú puedas, Señor, mirarme a través de mi buen Señor Jesucristo. Y puedas volver a enlazarme, Señor, a tu palabra. Vemos en esta historia cómo Moisés ya no está, Señor. Pero el pacto sigue vigente. Oh Dios, así te pido que se haga en mi vida también, Señor. Padre bueno, que me des una nueva oportunidad para esforzarme y ser valiente, Señor, para cuidar y hacer, Señor, lo que demanda tu palabra, para tener la garantía, Señor, de que todo lo que emprenda saldrá bien, Señor, porque en todo esto tu gloria se ha de reflejar en mi vida hacia los demás, Señor. Gracias te doy, poderoso Dios, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo, porque creo realmente, Señor, que en este día, Señor, al reconocer que no he sido valiente, Señor, que quizá me he portado como un cobarde en este tiempo, Señor, tú me has perdonado ahora en Cristo Jesús, Señor, y me vuelves a redireccionar, Señor, a tus planes, tus propósitos, y me dices, el plan sigue siendo el mismo, no ha cambiado, el plan sigue vigente. Te doy gracias, amado Rey, por tus palabras en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Qué bueno, mis amados hermanos, qué bueno es poder compartir el mensaje del Señor, poder estar con ustedes y ser ministrados por Dios, por su hermosa palabra. Parte de los planes de Dios están justamente en el que nosotros creamos fielmente a lo que dice su palabra. Y parte de su palabra nos habla acerca de ser buenos dadores, ¿verdad? De ser dadores. No solamente esperar que vengan las bendiciones, recibir para mí. No, Dios habla de ser dadores. Dios habla de ser buenos sembradores. Y yo quiero bendecir la vida de aquellos que fielmente se han mantenido, a pesar de todas circunstancias, se han mantenido ofrendando, enviando sus ofrendas, sus diezmos. Gloria al Señor por ello. Hay mucha bendición en esto, y yo quiero pedirle que allí en el lugar donde usted está, usted pueda tomar su ofrenda, pueda tomar el diezmo, la semilla que Dios puso en sus manos, y vamos a depositarla en el alfolí. Nosotros lo hacemos aquí en el alfolí, y estoy seguro que ya en el transcurso de esta semana nos harán llegar como lo están haciendo todos los hermanos, sus sobres, o nos hacen llegar su ofrenda, o a la hermana tesorera. Así que desde aquí vamos a bendecir todas esas ofrendas que ustedes mismos levantan voluntariamente, el diezmo que por obediencia ustedes traen a la casa de Dios. Padre bueno, Señor, la semilla la ponemos hoy, Señor, en el alfolí, y declaramos sobre esta, Padre, que tu gracia, Señor, que tu mano está sobre la semilla, Señor. Bendecimos la semilla, papá, que tú has puesto en nuestras manos, y que por fe hoy nosotros decidimos ponerla en buena tierra, Señor, en tierra fértil, papá, en la tierra que tú has puesto delante de nosotros para que podamos echar la semilla, Señor, y esperar confiadamente, Señor, la multiplicación de la misma, Señor. Padre de los cielos, hay gran bendición, Señor, cuando yo me esfuerzo, cuando yo soy valiente, Señor, y le creo a tu palabra, y guardo, y no solamente conozco, Señor, sino que hago, soy un hacedor de tu palabra, como decía el apóstol Santiago, Señor, que debemos ser hacedores, no solamente oidores olvidadizos. Así que, Señor, siendo un hacedor de tu palabra, hoy deposito, Señor, mi semilla, la semilla que tú me has dado en el alfolí, Señor, y declaro, Señor, bendición,
abundante, sobreabundante sobre esta semilla. Multiplicación del cielo, Señor, que tu diestra poderosa, Señor, se posa sobre ella, Padre de los cielos, y he de ver, Señor, la multiplicación gloriosa, Señor, de esta semilla, para gloria de tu santo nombre y para expansión de tu obra sobre la tierra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Padre bueno, antes de despedir esta transmisión, Señor, yo quiero pedirte por nuestro hermano Bolívar, Señor. Él tiene que viajar el día de mañana a hacerse un chequeo médico, así que te pedimos hoy, Señor, revístelo de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cúbrelo, Señor, precioso Dios, para que en este chequeo médico que él tiene que hacerse, Señor, el virus, Señor, el COVID-19, no lo toque, Señor, no se contagie, papá, y que tú puedas, Señor, en este chequeo médico, Señor, darle agradables noticias, buenas noticias, Señor, darle buenas nuevas, Señor, de que su salud está bien, Señor, de que tú has tocado, Señor, su salud, su cuerpo, Señor, y que gracias a ti, por tu gracia, tu amor, Señor, él está sano, Señor, para gloria de tu nombre. Lo creemos, Señor, y lo declaramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno, mis amados hermanos, haber estado este tiempo con ustedes, haber compartido de la hermosa y poderosa palabra de Dios. Yo espero que el mensaje haya tocado sus vidas y que ustedes puedan meditar hoy en la palabra que ha sido predicada, para que, como dice la Escritura, a partir de hoy nos esforcemos y seamos valientes. Mis amados hermanos, los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche. Estaremos nuevamente transmitiendo el tiempo de oración, otro compartir de la palabra de Dios, y también unidos en un solo espíritu, orando por las peticiones que ustedes mismos nos envíen. Así que no duden en escribirnos, en mandarnos sus peticiones, que estaremos gustosamente orando junto a ustedes desde este lugar. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor les dé paz en su corazón, que el Señor tenga misericordia si hemos pecado. Con la bendición del Señor hoy nos despedimos, no sin antes darles un fuerte abrazo y decirles que les amamos en Cristo Jesús. Un bendecido día.